Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 1, clase 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El yo cedido para el encuentro del Padre con el Hijo. El apóstol continúa diciendo lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu, se refiere a que estaba en una comunión tan especial con el Señor que la presencia de su existencia era casi imperceptible. El yo es la puerta abierta que todo ser humano le puede brindar al Señor Jesús para conectarse con su Padre Celestial. En el principio, cuando Dios le dio libre albedrío al hombre antes del pecado de Adán, era para que lo utilizara para escoger entre todas las cosas agradables y placenteras que se pueden obtener en el amplio abanico de la esencia buena de Dios, la que Él seleccionó en sí mismo de su plenitud, entre el bien y el mal, para darse a conocer a su creación angélica y humana, para poder proyectarse a través de todos ellos y disfrutar de su creación. Pero después que Lucifer se rebeló contra Dios e introdujo la esencia del mal en el universo, todo cambió drásticamente. Desde ese momento, el hombre debe ejercer su libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Al expresar Juan que estaba en el Espíritu, hace un reconocimiento de sí mismo, de que había cedido por completo su libre albedrío para buscar en Dios las cosas buenas relacionadas con su esencia. Y en esa postura de entrega total es cuando el Señor se le aparece por detrás con una gran voz como de trompeta. En consecuencia, después del pecado de Adán, la mayor gratificación que un creyente le puede dar al Padre Celestial es meditar en su palabra y someter completamente su libre albedrío a buscar la voluntad de Dios Padre, para que pueda utilizar su cuerpo como conexión con su Hijo Jesucristo y realizar a través de él su obra redentora y salvar las almas de los hombres que todavía están cautivas por el reino de las tinieblas. El yo de Juan está representando que entregó completamente su libre albedrío para que el Señor Jesús tenga un encuentro deleitoso con su Padre, cosa que pocos le permiten tener. Juan, como dijimos anteriormente, es considerado su discípulo amado debido a que tenía un apego muy especial con el Señor Jesús. En muchas ocasiones, mientras el Hijo de Dios enseñaba sobre el reino de los cielos, Juan recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Esto le daba el privilegio de escuchar secretos del reino que ningún otro discípulo podía oír. Y después de que Jesús ascendiera a los cielos, Juan continuó sintiendo un profundo respeto y admiración por la dignidad y las virtudes que el Señor había demostrado cuando estuvo a su lado, y se lo manifestaba especialmente en los momentos de oración. Cuando oraba, se entregaba con tanta devoción que alcanzaba un estado de máximo disfrute espiritual, en el que su yo desaparecía por completo y su ser se convertía en el punto de contacto entre el Padre Celestial y su Hijo Jesús. Estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, es decir, totalmente poseído por la influencia del Espíritu Santo. Juan había logrado en su oración llevar a la divinidad a una comunión plena. Estos son los momentos especiales que los creyentes le deberían brindar a Dios para que se exprese a través de visiones y les revele los eventos futuros, y así la iglesia pueda estar preparada y resistir hasta el final. En ese éxtasis espiritual, el Señor le mostró a Juan la situación de las 7 iglesias de Asia y las profecías de los acontecimientos que sucederán hasta su regreso y la instauración de la Nueva Jerusalén. Hay que destacar que el apóstol Juan, a pesar de haber sido separado del resto de los fieles y quedar aislado en una pequeña isla, no tuvo impedimento para continuar con su íntima relación con su Señor. Probablemente la situación carcelaria fue lo que lo impulsó a desear apegarse más a su Salvador, al que tanto admiraba y amaba. Los creyentes que verdaderamente aman al Señor, en las situaciones extremas de mayor sufrimiento, son los que más lo buscan para sentirse fortalecidos y superar la situación con gozo. En el día del Señor, Juan también aclara que tuvo esta experiencia fascinante en el día del Señor, un día relevante para los hijos de Dios, porque fue cuando Jesús resucitó,
se manifestó y ascendió al cielo para presentarse victorioso delante de su Padre. En consecuencia, ese día fue reconocido por los antiguos como el día del Señor y evidentemente es muy valioso, ya que en ese día el Evangelio adquiere poder y autoridad para ser predicado a los hombres de todas las naciones. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, toda la obra que realizó en la tierra no tendría ningún valor para la redención. Fue después de vencer a la muerte, su último enemigo, cuando fue reconocido como el Todopoderoso. El reconocimiento de Juan acerca del día de la resurrección es también una llamada de atención a los creyentes para que entiendan cómo deben comportarse en ese día tan especial de la semana. Después de que el Señor Jesucristo vino al mundo, es sumamente importante que los creyentes mantengan una comunión constante con Él para conocer diariamente el propósito divino y realizar la voluntad del Padre Celestial. Para lograrlo es necesario meditar en la palabra y orar, pero se reconoce en la comunidad eclesiástica el Día del Señor como un acontecimiento especial en la semana, porque fue cuando resucitó de los muertos y potenció el Evangelio. Si no, toda su obra habría sido en vano. Entonces, en agradecimiento por la victoria, los hijos de Dios escogieron ese día para tener un encuentro especial y buscar en oración el éxtasis espiritual y adorar al Señor. Y eso era lo que estaba haciendo el discípulo amado en la isla de Patmos. Una voz como de trompeta. Después de que Juan testifica sobre el estado espiritual en que se encontraba, resalta que oyó una voz como de trompeta detrás de él. Aunque Juan estaba experimentando un éxtasis espiritual, el Señor se le apareció por detrás para prepararlo para el impacto visual que tendría cuando se diera la vuelta y lo viera con su cuerpo glorificado. En consecuencia, se le aparece por detrás y le permite escuchar su voz para que prepare sus sentidos para tener una nueva y sorprendente experiencia espiritual. La imagen que Juan tenía de Jesús era cuando lo vio en la tierra, pero ahora el Señor se mostraría en su manifestación divina. Este evento extraordinario daría comienzo a la visión de la gloria del Señor. Se ha comprobado que el impacto auditivo siempre afecta menos que el visual. Aunque cada sentido tiene su particularidad para impactar la mente humana, el visual es el más poderoso y efectivo. En consecuencia, el Señor Jesús primero capta su sentido auditivo a través del sonido de su voz y lo alerta de que va a tener una experiencia como nunca antes había vivido. Al oír la voz del Señor como una trompeta, percibió que se encontraba ante algo totalmente desconocido. Juan, a pesar de que junto con su hermano Jacobo tenía un tono de voz potente que se destacaba sobre los demás, no se podía comparar con el del Señor Jesús en su cuerpo glorificado. Marcos, capítulo 3, versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Boanerges es de origen arameo y se compone de dos términos, Boán, que significa hijo de, y Erges, que se traduce como trueno o rayo. Por lo tanto, Boanerges se puede traducir como hijos del trueno o hijos del rayo. Juan y su hermano Jacobo eran conocidos por ese nombre debido a la voz potente y enérgica con la que predicaban el Evangelio. Juan, teniendo esa voz tan potente, no pudo describir con claridad la voz que le hablaba por detrás y la comparó con el sonido de una trompeta. Juan dice, una gran voz como de trompeta. La palabra como demuestra que Juan intenta describir lo indescriptible. En consecuencia, la palabra como aparece en el Apocalipsis unas 70 veces. Éxodo, capítulo 3, versículos 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. En ese momento, Moisés ve una zarza que arde sin que se consuma, y se acerca para observarla. Entonces Dios le habla desde la zarza y se identifica como el Dios de sus antepasados. Al oír esto, Moisés se llenó de temor, cubrió su rostro y reconoció la santidad de la presencia divina. La voz que escuchaba se distinguía por su sonido sobrenatural y aterrador. Todos los que la han escuchado se han estremecido. Es la trompeta de Dios. Esa voz inigualable, imponente y contundente está preparando a Juan para el impacto visual que sufrirá cuando se dé la vuelta y lo vea en su manifestación gloriosa. Así, sus sentidos y su corazón podrán resistir el impacto.